Bueno, irmãos, hoje quem vai nos oferecer um minuto de sabedoria é a irmã Abelina. Graças, irmã Abelina. No, O gracias. tempo é tuyo. Gracias. Pues hermanas, desde muchos años, miles de años atrás, siempre ha habido inventos. Inventos pequeños, inventos grandes, pero al final inventos que han ayudado al hombre a progresar. Yo voy a hablar un minuto acerca del ascensor, o sea, los elevadores. Wow. Se cree que la necesidad del hombre primitivo, desde ahí comienza la historia de los ascensores. La necesidad de mover y trasladar objetos, desplazarlos de un lado para otro, o subirlos o bajarlos, fue la primera necesidad que llevó al hombre a inventar el ascensor o elevador, como le llaman otras personas. Con el hombre primitivo se creó y se inventó la rueda. Con él se inventó la palanca para mover una cosa con fuerza y la cuerda para jalar, ya sea para arriba o para abajo o para los lados. Y todas esas ideas nos llevaron al hombre a inventar el ascensor, pero no como ascensor, sino como necesidad primitiva que tuvo el hombre. Con el tiempo fueron los egipcios los que usaron la rueda, la palanca, las cuerdas para construir esas enormes pirámides que en este momento son una atracción turística y un objeto de investigación. ¿Cómo hicieron para crear y construir esas pirámides? Luego vinieron los griegos, 236 años antes de Jesucristo, y perfeccionaron esas palancas, esas poleas, esas cuerdas, y crearon el tornillo para que fuera más fácil mover. Durante el Imperio Romano continuaron mejorando estas palancas para construir el Coliseo Romano, y fue como los romanos también construyeron obras inmensas para la humanidad. El Coliseo Romano es uno de ellos. Después de los romanos, 80 años después de Cristo, siguieron perfeccionando cada vez más hasta llegar al siglo XIX, que el rey Luis V inventó una especie no sé si ustedes han visto los ascensores en los aeropuertos, que uno se subía a una faja, en esa faja se traslada de un lado para otro y uno va caminando y la faja lo va moviendo. Pues eso lo inventó el rey Luis XV para trasladarse de un área a otra área de su palacio cuando él tenía amoríos con otras mujeres y se escondía no solo de su familia, sino de sus empleados. Y fue así como cada vez el hombre fue inventando, ¿qué más hacemos para subir? Hasta ahora lo que es un rascacielos que en esa época no existían. Entonces, todas esas necesidades fueron las que a lo que hoy por hoy llamamos ascensor, elevador, y hasta el siglo XVIII que se llegó en el siglo XVIII se llegó a perfeccionar y el elevador evolucionó, pero especialmente quien lo llevó a reconocerlo como un ascensor fue el señor Elisha Otis. Él fue el que lo creó, pero él no fue. Él lo fue perfeccionando poco a poco hasta que él lo creó y le dio más firmeza y le puso un freno para que se pudiera parar en cada nivel. Lo más que ese elevador subía,
y bajaba, eran 5 niveles, no más de eso. Pero luego han habido más hombres que han inventado y que lo han creado y que han perfeccionado. Y en 1958, en 1853, perdón, se introduce el freno, y en 1880 se le coloca el motor eléctrico, pero es el señor Siemens, un hombre de apellido Siemens, el que hace que todo esto tenga realmente la electricidad y la fuerza y la seguridad y la velocidad y la comodidad que tiene. Pero el elevador como tal ha sido también objeto de obra de artes, porque hay unos que los construyeron de madera, otros los construyeron de hierro forjado, pero lo más importante no es eso, es cómo ha facilitado la vida del hombre el elevador y el ascensor, que son los dos nombres como se les puede llamar. En realidad el señor Otis lo que hizo fue perfeccionarlo, y hoy por hoy hay muchas compañías que se dedican a la construcción de edificios, y lo que hace posible que hayan torres inmensas de 280 niveles como es en Dubái y en otras ciudades que son supermillonarias, donde hay rascacielos de 200 pisos, es el elevador el que ha hecho posible que todo eso se logre en altura hasta alcanzar los niveles que las sociedades han alcanzado en sus grandes ciudades. Tengo un breve video ahí que hermana Isabela va a hacer el favor de proyectarnos para que veamos en un minuto una brevísima historia de lo que es el ascensor. Imagine viver em um mundo onde todos os andares de um prédio precisassem ser acessados por escadas. Difícil de imaginar hoje, não é? Mas foi exatamente isso que motivou a criação de um dos inventos mais revolucionários da vida moderna, o elevador. A ideia de mover objetos ou pessoas verticalmente é muito antiga. Registros mostram que os romanos já utilizavam plataformas elevatórias rudimentares movidas por cordas e roldanas, operadas por força humana ou animal. Um dos primeiros relatos históricos é do ano 236 a.C., com o matemático e inventor Arquimedes, que teria criado um sistema primitivo de elevação usando cordas enroladas em tambores. Mas o elevador como conhecemos hoje, seguro e eficiente, só nasceu milênios depois. O nome que realmente revolucionou a história do elevador foi Elisha Graves Potts, em 1852. Na época, os sistemas de elevação eram perigosos se a corda arrebentasse, o passageiro despencava. Potts resolveu esse problema com um dispositivo de travamento automático que impedia a queda da cabine caso a corda rompesse. Em 1854, ele fez uma apresentação pública em Nova York que entrou para a história, subiu numa plataforma elevada e mandou cortar a corda. O público prendeu a respiração e a plataforma parou. Você está falando da hoje para seria para amanhã? Potts acabava de provar que seu invento era seguro. Poucos anos depois, o primeiro elevador de passageiros foi instalado em um prédio comercial. O elevador permitiu a construção dos arranha-céus e transformou as cidades. Antes dele, os andares superiores eram os menos valorizados, afinal, ninguém queria subir muitos lances de escada. Depois, isso mudou. Com acesso fácil aos andares altos, esses passaram a ser os mais valorizados. Além disso, elevadores mudaram profundamente a acessibilidade, dando mais mobilidade a pessoas com dificuldades locomotoras e revolucionando áreas como transporte de cargas, hospitais e construções. Curiosidades elevadas. O botão de fechar a porta em muitos elevadores modernos não funciona, ele está lá apenas por questões estéticas ou para quem tem controle por chave. Os elevadores são um dos meios de transporte mais seguros do mundo, com uma chance de acidente inferior à de escadas rolantes e muito menor que a de carros. O elevador mais rápido do mundo até 2024 está na China, na torre CTF Finance Center. Atinge impressionantes 75 km por hora.
O termo elevador vem do inglês elevator, que por sua vez deriva do verbo latino elevare, que significa elevar. Hoje existem mais de 18 milhões de elevadores no mundo, transportando bilhões de pessoas todos os dias, e a tecnologia continua avançando. Já existem elevadores sem cabos, magnéticos e até com inteligência artificial, como nos edifícios mais modernos do Japão e dos Emirados Árabes. O elevador não é apenas uma máquina. Ele é um símbolo do progresso humano, da superação da gravidade e do desejo de sempre ir mais alto. E aí, gostou de saber como o elevador mudou o mundo? Então já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade que te leva às alturas. Aqui o conhecimento sobe de nível com bom humor e histórias incríveis. Nos vemos no próximo. Que legal, né? Demais. Él lo explicó de la manera más exacta, increíble. Algo que me toca ahí a mí es que el elevador es un símbolo de progreso humano que Dios ha permitido, le agregó. Y la otra, yo leí en varios espacios sobre el elevador y en uno decía que hoy por hoy todavía no se termina de escribir la historia de los elevadores, pero que en este momento es un medio de transporte en el que la velocidad, la seguridad y la comodidad todavía no terminan de escribirse. O sea, todavía hay más para contar sobre los elevadores. Y yo sé que todo esto Dios lo permite porque Él quiere que nosotros progresemos, porque sabe que el hombre tiene potencial para progresar y para desarrollarse, y Dios lo deja para el progreso de la humanidad y de cada uno de nosotros. Y les dejo mi mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.